Hoy te voy a revelar los 6 misterios reales más perturbadores de Guatemala. Historias que fueron enterradas, negadas o simplemente olvidadas por miedo. Y ya te lo advierto, después de escuchar lo que vas a oír, dudo que no te quedes preguntando, ¿cómo es posible que estas cosas nunca se hayan resuelto? ¿Por qué las investigaciones se detuvieron justo antes de llegar al final? ¿Y qué fue lo que realmente vieron o sintieron quienes estuvieron ahí antes de desaparecer? Porque hay lugares donde la lógica no entra y hay silencios que no deberían ser rotos. Pero tú estás aquí, y eso significa que estás listo para ver lo que muchos prefieren ignorar. ¿Preparado? Entonces vamos a comenzar. La carretera donde los autos llegan, pero los conductores no. Entre Chiquimula y la frontera con Honduras existe una carretera secundaria conocida por los locales como la Ruta de los Ecos. Es un tramo corto, de menos de 12 kilómetros, pavimentado, sin curvas peligrosas, sin precipicios visibles, pero con un historial que casi nadie se atreve a mencionar en voz alta. Desde el año 2008, al menos 9 vehículos han sido encontrados abandonados a lo largo de esa ruta, todos en perfecto estado, sin señales de violencia, con los motores aún tibios y con las puertas entreabiertas. Dentro de los autos siempre estaban los objetos personales, carteras, teléfonos, maletas, comida. Pero los conductores y pasajeros habían desaparecido, sin rastros, sin cámaras, sin testigos. En todos los casos, la policía local cerró los expedientes como abandono voluntario o secuestro, a pesar de la ausencia total de pruebas. Lo que inquieta a los habitantes de la zona es el patrón. En cada caso, el vehículo fue hallado exactamente en el mismo punto, entre el kilómetro 7 y 8. Ahí, la carretera cruza un tramo flanqueado por 2 colinas cubiertas de vegetación densa, que bloquean por completo la señal de GPS y celular. Algunos dicen que hay algo en el aire, un cambio imperceptible en la presión, en el sonido, en la percepción misma. Otros aseguran que esa carretera no solo lleva a otro lugar, sino a otro tiempo. En 2016, una cámara de seguridad improvisada, colocada por curiosos, captó una imagen perturbadora. El auto llegó. Se detuvo. Las luces se apagaron, pero nadie salió. Nunca. Cuando el equipo llegó al lugar, el coche estaba vacío. Y lo más extraño, uno de los espejos retrovisores internos estaba girado, como si alguien o algo hubiera estado mirando hacia sí mismo. Hoy pocos se atreven a cruzar ese tramo después de las 5 de la tarde. Y quienes lo hacen siguen una regla no escrita. Suben los vidrios, bajan el volumen de la radio y no miran los espejos. Porque dicen que si miras demasiado tiempo, tal vez veas a alguien sentado en el asiento trasero. Alguien que nunca entró y que no piensa salir. El pozo sagrado que se tragó a una familia entera. En las afueras del municipio de Totonicapán, en un terreno rodeado por árboles secas y silencio perpetuo, existe un agujero natural conocido por los lugareños como el aliento de la tierra. Es un pozo profundo, de origen kárstico, oculto entre matorrales y de difícil acceso. Durante generaciones, fue evitado por todos, no por superstición, sino por respeto. Según la tradición oral maya, ese pozo era un portal, un lugar donde los ancestros hablaban y donde no se debía mirar demasiado tiempo hacia abajo. En octubre de 1991, una familia que viajaba en auto desde Quetzaltenango decidió desviarse para hacer un picnic en el campo. Eran 5 personas, madre, padre, 2 hijos y una tía. Nunca regresaron. Días después, su vehículo fue encontrado a varios kilómetros de la carretera, cerca del pozo. Dentro, mochilas abiertas, comida intacta, pero ni una sola señal de ellos. La policía peinó la zona. No había signos de lucha ni huellas que se alejaran del lugar. Pero algo llamó la atención de los rescatistas. Las piedras alrededor del pozo estaban cubiertas de una humedad negra, espesa, y en el borde, una marca hecha a mano. 5 dedos, como si alguien hubiera intentado salir y no lo logró.
equipos especializados descendieron con cuerdas y reflectores. A 30 metros, las cámaras dejaron de transmitir. A 50 metros, los cables se rompieron. Nadie ha vuelto a intentar bajar desde entonces. Oficialmente, el caso fue archivado como desaparición en entorno natural extremo. Pero los guías locales siguen diciendo lo mismo. Ese pozo no es peligroso por lo que se ve, sino por lo que espera. Y si te acercas lo suficiente, en la madrugada cuando no hay viento, algunos afirman que puedes escuchar voces, no llamando por ayuda, sino rogando que no los sigas. El túnel bajo Tikal, que nunca debió ser. Abierto Tikal, el corazón silencioso de la antigua civilización maya, uno de los centros arqueológicos más imponentes del mundo y, según muchos, el más inquietante. En el año 2003, un grupo de arqueólogos autorizados inició una excavación bajo la estructura 5D33, un templo secundario alejado de las rutas turísticas. La operación era discreta. Buscaban cámaras rituales no documentadas. Lo que encontraron no estaba en ningún plano. A 6 metros bajo tierra, tras una pared de piedra que parecía haber sido sellada desde dentro, descubrieron un túnel. No era malla. Las paredes no estaban talladas, sino lisas. Los ángulos eran perfectos, demasiado perfectos. Y lo más extraño, no llevaba a ningún lado. Era un túnel recto, sin bifurcaciones, sin marcas. Pero conforme avanzaban, la temperatura bajaba de forma antinatural. Las luces fallaban. Los sensores de movimiento registraban actividad detrás del equipo, incluso cuando nadie ficaba allí. Al tercer día, uno de los trabajadores desapareció dentro del túnel. Había entrado solo para revisar un sensor caído. Jamás regresó. Las autoridades suspendieron la excavación. La entrada fue rellenada y sellada nuevamente en cuestión de horas, sin informes públicos. Pero los rumores comenzaron. Un guía local aseguró que su abuelo, un antiguo trabajador del sitio, había oído hablar de ese mismo túnel. Un camino seco que, según los ancianos, no fue hecho para humanos, sino para los que llegaron antes. Desde entonces, visitantes han reportado ecos extraños cerca del lugar sellado, aún sin estar dentro. Algunos dicen que, al apoyar el oído contra las piedras, se escucha una vibración, como si algo aún caminara ahí abajo. Hoy el túnel permanece oculto, sin nombre, sin mapa, sin entrada oficial, y tal vez así debería quedarse. El convento, donde los sinos aún tocan, sin nadie dentro. A menos de 20 kilómetros de Antigua Guatemala, escondido entre colinas y vegetación cerrada, se alzan las ruinas de un convento del siglo XVII, conocido por los locales simplemente como las Campanas Muertas. Su nombre oficial se perdió en los registros, igual que su historia. Lo que se sabe es esto. El lugar fue abandonado súbitamente en 1751, tras un terremoto, pero no por los daños en la estructura, sino por lo que encontraron después del temblor. Según documentos eclesiásticos desclasificados en los años 70, cuando los monjes regresaron al convento tras el sismo, hallaron la capilla principal completamente cubierta de tierra desde adentro. No había derrumbe, no había grietas en el techo, pero el altar, el centro sagrado del lugar, estaba enterrado bajo una capa espesa y oscura, como si la tierra hubiera brotado desde el corazón del edificio. Esa misma noche comenzaron los sonidos. Los campanarios, cuya estructura había colapsado en parte, volvían a sonar al anochecer. Campanadas lentas, solitarias, pero no había campanas dentro, solo las estructuras vacías y un eco que no se sabía de dónde venía. Los monjes abandonaron el lugar en menos de una semana. Desde entonces, exploradores, turistas y estudiosos han intentado estudiar las ruinas. Algunos regresan con relatos de símbolos nuevos tallados en las piedras, que no estaban allí días antes. Otros juran haber oído sus propios nombres susurrados entre las columnas rotas. Y hay quienes aseguran que, en la medianoche exacta, una figura vestida de negro camina por el antiguo claustro.
deteniéndose donde solía estar el altar, como si aún esperara la misa que nunca terminó. Hoy nadie vive cerca, y si preguntas por qué, los habitantes de las aldeas cercanas solo te dirán, porque allá lo que suena no quiere ser oído, solo recordado. Las voces de Petén. La región de Petén, al norte de Guatemala, es un lugar inmenso, una selva espesa, interminable, donde el calor parece no venir del sol, sino de la propia tierra. Allí, entre árboles centenarios y templos mayas que aún no han sido excavados, se encuentra una de las zonas menos exploradas del país. En 1996, un equipo de 3 biólogos, 2 guatemaltecos y un extranjero, ingresó en una parte no cartografiada de la Reserva Biológica de Sierra del Lacandón. Su misión, registrar sonidos de aves raras y recolectar muestras de suelo. Llevaban mapas, radios, GPS y provisiones para 10 días. Solo uno de ellos regresó. Y lo que dijo no convenció a nadie. Según su testimonio, en la tercera noche, acamparon cerca de un río estrecho. Cuando cayó la noche, comenzaron a escuchar algo, voces, pero no eran palabras, eran murmullos largos, repetitivos, que subían y bajaban de volumen, como si alguien o algo los estuviera rodeando. Pensaron que se trataba de un eco o de algún ritual lejano. Pero entonces vieron las linternas, pequeñas luces blancas suspendidas entre los árboles. No se movían como antorchas, no emitían calor, solo flotaban y observaban. Intentaron avanzar por la mañana siguiente, pero sus brújulas comenzaron a fallar. El GPS marcaba que estaban regresando, cuando seguían caminando en línea recta. 2 de los biólogos desaparecieron al entrar en una depresión del terreno. El sobreviviente afirma que solo oyó un grito ahogado, y después nada. Cuando se acercó, no encontró huellas. Solo el canto lejano de un pájaro que nunca había oído antes. Fue rescatado días después, deshidratado, sin su equipo y con la mirada perdida. Jamás volvió a hablar públicamente del caso, pero desde entonces, otros exploradores han reportado lo mismo. Voces sin dueño, luces sin fuente, pasos que suenan detrás, pero no hay nadie. Los ancianos de la región dicen que no son fantasmas. No son demonios, son guardianes de un conocimiento que no pertenece a este tiempo, y que quienes los escuchan no están siendo advertidos, están siendo elegidos. El pueblo que fue enterrado sin explicación. En las montañas cercanas a San Marcos, donde el clima es denso y la neblina parece no irse nunca, existía un pequeño caserío llamado Pueblo Viejo, aislado, silencioso. Apenas unas pocas docenas de familias vivían allí, dedicadas a la agricultura y al comercio local. No había electricidad, no había turistas, solo montañas, tierra húmeda, y un silencio que a veces parecía demasiado pesado. Era septiembre de 1984. Después de semanas de lluvias constantes, una patrulla local fue enviada a la zona por solicitud de comerciantes que no habían recibido noticias del caserío. Lo que encontraron no parecía real. El pueblo entero estaba enterrado, literalmente. No por un derrumbe ni por una luz visible. No había árboles caídos. No había piedras deslizándose. Solo tierra, una capa gruesa, compacta, como si hubiera sido colocada a propósito sobre las casas, las calles, todo. Las chozas estaban parcialmente visibles, algunas aún con las esquinas del techo sobresaliendo, pero ni un solo cuerpo fue hallado, ni un animal, ni una huella. Los documentos oficiales declararon desplazamiento por deslizamiento geológico anómalo, pero los geólogos locales que llegaron después no encontraron pruebas de deslizamiento alguno. La tierra no mostraba signos de haber caído desde las alturas. Al contrario, parecía haber brotado del suelo mismo, como si el pueblo hubiera sido tragado desde adentro. Los ancianos de las aldeas cercanas no se sorprendieron. Solo dijeron una frase: ese lugar nunca debió haberse construido ahí. Donde hubo templo antiguo, no se levanta otra casa. Hasta hoy, nadie ha reconstruido sobre esas tierras.
Y quienes han intentado acampar cerca del sitio cuentan que en la madrugada se oyen puertas abrirse bajo la tierra, como si las casas enterradas siguieran allí esperando. Guatemala es hermosa, sí, pero hay lugares donde la belleza es solo una máscara, y el verdadero rostro de la tierra es mucho más oscuro. Y ahora que lo sabes, ¿te atreverías a caminar por uno de estos lugares al caer la noche? ¿O también sientes que algo podría estar mirándote ahora mismo? Déjame tu teoría en los comentarios. Y recuerda, a veces, compartir un misterio es la única forma de no ser el siguiente.